En esa ocasión miraremos cómo encontrar, hallar o calcular el área tanto del cuadrado como del rectángulo y también del triángulo. Debes de copiar tanto la temática como los ejemplos. No olvides de ayudarte de la regla y de los colores. Años anteriores, ustedes vieron lo que es el perímetro, miren, el perímetro de cualquier figura plana. Recuerden que el perímetro es el límite o el contorno de una figura. En este caso es lo que yo estoy señalando, se llama perímetro. El día de hoy vamos a ver lo que son áreas de algunas figuras planas. Cuando hablamos de área, ya es de la parte interna. ¿Cuántos cuadritos necesito yo igualitos a estos? ¿Cuántas unidades para llenar toda esta figura plana? Es la parte de adentro, la que conocemos como área. Entonces, ¿cuántas unidades o cuántos cuadritos de esto necesito para llenar todo este espacio? Las áreas se miden en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, dependiendo del área que vamos a medir. Entonces, hoy vamos a mirar algunas fórmulas de unas figuras planas. Área de un cuadrado. Recuerden que para que sea un cuadrado, todos sus lados deben ser iguales. Todos los lados que forman el cuadrado deben de ser iguales. Si no, no es un cuadrado. No lo podemos llamar cuadrado. Entonces, para hallar el área, ya dijimos que el área es este espacio de adentro. Este espacio, ¿cuántos cuadritos, cuántas unidades forman o llenan este espacio? Es el área. Entonces, para hallar el área de un cuadrado, utilizaremos la siguiente fórmula. Como ya sabemos que los lados son iguales, siempre nos van a dar la medida de un solo lado. Porque si me dicen que aquí tiene 50, debo de suponer que aquí también tiene 50, aquí también tiene 50 y aquí también tiene 50. Entonces siempre para hallar el área de un cuadrado, siempre me van a dar la medida del lado. Bueno, entonces tenemos como fórmula para hallar el área del cuadrado, lado por lado. La medida del lado que me den la voy a multiplicar por esa misma medida. Por ejemplo, me dicen a mí que este cuadrado tiene medida de lado, supongamos, de 5 centímetros. Entonces, esa es la medida de los lados, de cada uno de los lados. Entonces, recuerden que si me dicen que ese tiene 5, ese tiene 5, ese tiene 5 y ese tiene 5. Y recordemos que no vamos a medir lo de afuera, este contorno. Este contorno es el perímetro. Vamos a buscar cuántas unidades cuadradas me llenan este espacio de este cuadrado. Para eso vamos a utilizar esta fórmula, lado por lado. ¿Cuánto dijimos que medía el lado, cada uno de sus lados? 5. Y lo vamos a multiplicar por esa misma medida. 5 por 5. ¿Cuánto me da? 25. 25 centímetros cuadrados. Recuerden que todas las medidas de las áreas están en cuadrado. Quiere decir centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, de acuerdo a la medida que me den. Siempre me va a dar en cuadrado. Vamos con otro ejemplo.
Me dicen a mí que halle el área de esta bandera que tiene forma cuadrangular. Recuerde que cuadrangular significa que tiene forma de cuadrado, por lo tanto, cada uno de sus lados tiene la misma dimensión, la misma medida. Dice que de lado tiene una medida de 30. Entonces me dicen, quieren saber cuál es el área, recuerden que en la parte de adentro, de esta bandera que tiene forma cuadrada o cuadrangular. Entonces, para hallar el área de esta bandera de forma cuadrangular, aplicamos nuestra fórmula. Recuerden que es multiplicar lado por lado. ¿Cuánto mide un lado? Que es la medida de cada uno de los lados, es la misma. Dijimos que 30. Vamos a suponer que tiene 30 centímetros cada uno de los lados. Entonces 30 por 30. Vamos a multiplicar. 3 por 3, 9. Le colocamos este 0 de aquí y este 0 de aquí. Quiere decir que 30 por 30 es igual a 900. Como dijimos que era 30 centímetros, y al multiplicar centímetros por centímetros me va a dar centímetros cuadrados. Entonces ya entienden por qué es cuadrados. Multiplicamos dos medidas. Al multiplicar me da centímetros cuadrados. Entonces, área al cuadrado es igual a lado por lado. Recuerde que lado todos son iguales, miden lo mismo. Si este 30, este también 30, este 30, este 30. Por eso siempre me van a dar la medida de un solo lado, porque se supone que todos miden lo mismo. Y los multiplicamos. 30 por 30 me da 900 centímetros cuadrados. 30 centímetros por 30 centímetros es igual a 900 centímetros cuadrados. Vamos a hallar nuestra figura, el área de esta figura, que como ustedes pueden observar es un rectángulo. Entonces tiene 4 lados, está formada por 4 lados y los lados opuestos tienen la misma medida. Este es opuesto con este, tienen la misma medida. Este es opuesto con este, tienen las mismas medidas. También para el rectángulo necesitamos saber dos medidas. Su base, que puede ser esta, pero como mide lo mismo, puede ser la parte de arriba. Desde arriba o abajo las puedo tomar como base. Y la medida de su lado de acá, lateral, sería la base. Entonces puede ser esta medida o esta medida, puede ser tomado como base. Recuerden que miden lo mismo. Entonces, base, puede ser cualquiera de las dos. Recuerden que mide lo mismo. Y la altura, aquí o aquí. Área del rectángulo. ¿Cuántas unidades cuadradas caben en este espacio adentro? Eso es el área. Recordemos que vamos a tomar dos partes. La base, que puede ser esta, o la de arriba. Recuerden que estos dos lados opuestos son iguales. Y la altura, que puede ser sus lados laterales. Puede ser tomado esto como altura o esto como altura, porque recuerden que esos lados opuestos son iguales. Entonces, para hallar el área de un rectángulo, aplico la siguiente fórmula. Base por altura. Hagamos con la letra H. Lo igual saben que se puede representar con la letra A. Entonces me dicen que para este rectángulo, esta base tiene una medida, de 40 centímetros. Y que esta altura, puede ser esta, bueno, tomémosla de este lado, esta altura tiene una medida de 10 centímetros. Y vamos a aplicar la siguiente fórmula. Base por altura. Tenemos de base, ¿cuánto dijimos? 40. Ese 40 lo vamos a multiplicar por la altura, que sería 10.
40 por 10 sería 400. Miren, 4 por 1, 4. Y agregamos este 0 y agregamos este 0. Aquí dijimos 40 centímetros y aquí dijimos 10 centímetros. Por eso sería 10 centímetros, 400 centímetros cuadrados. Ahora el siguiente ejemplo. Hagamos de cuenta que ese es un terreno y necesitamos saber el área de este terreno rectangular. Miren, lados opuestos arriba y abajo iguales y los laterales también iguales. Entonces esto sería la base. Vamos a decir que esta es la base y esta sería la altura, que la podemos representar con A o con la letra H. Para este ejemplo vamos a decir, aplicar obvio la misma fórmula. Área del rectángulo igual a base por la altura. Para este ejemplo vamos a tener que la base mide 3 metros porque es un terreno, por altura tiene 7 metros. Entonces, esa va a venir en metros y esta también va a venir en metros. Igual, 3 por 7, 21. ¿21 qué? Metros. Y metros cuadrados. Metros y metros me formarían multiplicar metros cuadrados. Recuerden, base, que sería esa, por la altura. 3 de base, 3 metros de base y 7 metros de altura. Base por altura. 3 por 7, 21. 21 metros cuadrados. Metros aquí, a multiplicarse, se convierten en cuadrados. Para hallar el área de un triángulo, debemos de recordar dos partes importantes. El triángulo, como ustedes saben, para que sea un triángulo, debe tener pues 3 lados. De ahí su nombre, triángulo. Triángulo. Una figura plana que está compuesta por 3 lados, se llama triángulo. Cualquiera de estos lados, miren, cualquiera de estos lados puede llamarse base, que la necesitamos para hallar su área. Si yo coloco el triángulo reposando así sobre este lado se va a convertir en la base de ese triángulo. Si yo lo coloco así, reposando sobre este lado va a ser su base. Si yo lo coloco así, este lado va a ser su base. La base va a ser el lado sobre que esté reposando el triángulo. Esa es una parte, la base importante. Otra parte importante es la altura. La altura va desde un vértice hasta la base. Si tengo el triángulo de esta forma, entonces ya sabemos que esa sería la base y la altura vendría desde aquí, que es vértice. Recuerdo que el vértice es la unión de dos lados. Es como decir la esquinita. Entonces esto que yo estoy señalando, punteando, sería la altura. Si yo coloco, vamos a voltearlo, si yo coloco el triángulo de esta forma, esta parte sería la base. Ya dijimos que el lado sobre el cual repose el triángulo se llama base. Y la altura sería esta. Esta sería la altura. Mírenla. Entonces, ya tenemos las dos partes que necesitamos repasar. La base y la altura. Bueno, vamos a encontrar o hallar el área de triángulo. Triángulo. Bueno, recordamos ya anteriormente que para hallar el área, o sea, el espacio de adentro de esta figura plana que en este ejemplo es triángulo, es un triángulo. Dijimos que la parte de adentro, este espacio, es el área. Entonces, ¿cuántas unidades necesitamos
¿Cuántas unidades cuadradas necesitamos para llenar este espacio? Entonces ya recordamos dos partes esenciales. Recordemos que la parte que descansa el triángulo, ya dijimos que era la base. Entonces esta parte la vamos a llamar base. Y la vamos a identificar con la letra B. Tenemos otra parte importante que es la altura. Desde este vértice que ya dijimos que era la esquinita hacia donde esté la base. La vamos a identificar. Esta sería la base. En matemáticas podemos encontrar esa altura, la podemos encontrar con la letra H, aunque ustedes saben que altura no se escribe con H, pero la vamos a encontrar en matemáticas identificando altura con la letra H, o también la vamos a identificar con la letra A. Entonces cualquiera de esas dos letras nos van a identificar la altura en una figura geométrica. Entonces tenemos, me están diciendo que la base de este triángulo es igual a 20. Vamos a colocarle 20 centímetros. Y que la altura de este triángulo mide, vamos a colocarle que son 10 centímetros. Entonces, para hallar el área del triángulo también tenemos una fórmula. Entonces, área del triángulo es igual a multiplicar a su base por su altura, y lo que dé lo vamos a dividir entre 2. Te vamos a reemplazar estas letras por su valor. Entonces, área del triángulo es igual. Dijimos que de base nos dieron 20, y de altura nos dieron 10. Y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 2. Entonces, área del triángulo igual. 20 por 10 me va a dar 200. Miren. 2 por 1, lo voy a colocar aquí, 2. Y agregamos este ceros. Me va a dar 200. Ese 200 lo vamos a dividir entre 2. 2 dividido 2 me da 1. Entonces me va a dar 100. Colocamos. Quiere decir que cuando dividimos entre 2 vamos a sacar la mitad de algo. Mitad de 200 es igual a 100. Centímetros aquí, quiere decir que es igual a 100 centímetros cuadrados. El área de este triángulo es igual a 100 centímetros cuadrados. Recuerden primero multiplicar la base, que es de 20, véanla aquí, por la altura, que es de 10, véanla aquí. Y lo que nos dé, lo vamos a dividir entre 2, o sea que le vamos a sacar la mitad. 20 por 100 es igual a 200. La mitad de 200 es 100 centímetros cuadrados. Ya saben por qué. Aquí tenemos centímetros y aquí tenemos centímetros. Por eso colocamos nuestra respuesta con centímetros cuadrados. Bueno, tenemos la siguiente situación. Vamos a imaginarnos que esa es una piscina que tiene forma triangular. Me están diciendo que halle, encuentre, calcule o busque el área de esta piscina cuya forma es triangular. Recuerden que tenemos que aplicar la fórmula. El área de un triángulo es igual a multiplicar su base por su altura. Recuerden que altura la puedo representar con la letra A, o la mayoría de las veces lo encontramos con la letra H. La vamos a hacer con la letra A. Lo que nos dé como resultado lo vamos a dividir entre 2 o le vamos a sacar la mitad. Entonces me están diciendo, recuerden que la base sería esta. Si lo miramos desde acá a la piscina, esa sería la base.
me van a decir que esta piscina de forma triangular tiene una base de 5 metros y que tiene una altura, la altura sería esta, una altura de 6 metros. Entonces me dicen que encuentre cuál es el área de esta piscina. Entonces vamos a multiplicar base por la altura y lo que nos dé lo dividimos entre 2. Entonces, igual. La base, aquí la tenemos, es 5. Y la vamos a multiplicar por su altura, que es 6. Entonces, base por altura. Y lo que nos dé lo dividimos entre 2. 5 por 6, 30. Y lo dividimos entre 2. Recuerden que esto, ustedes ya vieron fraccionarios, esta rayita aquí significa división. 30 dividido 2 es igual a 15. O la mitad de 30 es 15. ¿15 qué? Metros aquí, serían metros cuadrados.